Gracias, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí en la Casa de la Cultura Jurídica de Colima. Agradezco a la Casa haber prestado las instalaciones para llevar a cabo esta conferencia que se enmarca, como ya bien lo decían, en el curso de control difuso de convencionalidad que tanto la MIG como la Suprema Corte de Justicia han organizado y que corresponde al módulo 2, unidad 1 de este curso de control difuso de convencionalidad. Lo que quisiera preguntarles antes de dar paso a la conferencia es si alguna o alguno de ustedes está participando en el curso. No, bueno, ok, entonces les comento un poco de qué va. La semana trae una serie de actividades en el tema que hoy nos convoca, que es justamente el tema del nuevo parámetro de control de regularidad constitucional. Y esta conferencia es una más de las actividades de la semana que cierra mañana justamente con un cuestionario. A las personas que están inscritas también las saludo y pues la intención de esta conferencia es un poco dar, pues platicar sobre los puntos que han salido al debate durante esta semana en el desarrollo de la unidad, por un lado, y por otro lado, centrarme en las discusiones pendientes que quedan a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace una semana, un par de semanas, en relación justamente a la contradicción de tesis 293/2011, que finalmente aclara, por una parte, qué es lo que tenemos que entender por el parámetro de control de regularidad constitucional. En ese sentido, comenzaría diciendo que este parámetro en realidad viene o tiene como origen estas discusiones de lo que entendíamos o en otros países se entiende como bloque de constitucionalidad. Como ustedes saben, la figura del bloque de constitucionalidad es una figura que nace en el derecho francés y que es una creación justamente del Consejo Constitucional francés y que reconoció en su momento que existía un bloque de constitucionalidad que estaba formado por la Constitución francesa de 58, el preámbulo de la Constitución de 46, la Declaración de los Derechos de 1789 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. Esto en su origen es lo que se entendió como un bloque de constitucionalidad y como podrán darse cuenta, todas las normas que forman parte de ese bloque de constitucionalidad en Francia tienen originalmente un rango constitucional. Lo que sucede es que cuando se adopta esta figura en otros países, empezando en España y en América Latina, se reconoce un bloque de constitucionalidad, pero formado justamente por normas que originalmente no tienen un rango constitucional, sino que adquieren un rango constitucional por propio mandato de la Constitución. Por eso causa, en cierto sentido, un rechazo en un principio, porque esta figura del bloque viene a romper con una visión de la Constitución como un documento cerrado, es decir, cuyas normas son las únicas que pueden tener un carácter constitucional. Entonces, cuando a partir del derecho comparado comienza a formarse este bloque de constitucionalidad por normas que originalmente no tienen un carácter constitucional, entonces esto, insisto, provoca ciertas reacciones. Y por eso es que en México, a partir de las discusiones y a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, es que hay cierta reticencia a aceptar en realidad un bloque de constitucionalidad
como lo entendíamos o lo entendieron originalmente los creadores del bloque de constitucionalidad, que, insisto, fue el Consejo Constitucional francés. Entonces quedó en el aire por mucho tiempo, justamente si entendíamos que en México, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, existía o se preveía en el artículo primero constitucional, párrafo primero, un verdadero bloque de constitucionalidad. Y resulta que recientemente, cuando la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vuelve a discutir los alcances de la contradicción de tesis 293-2011 en semanas pasadas, entonces nos decide o nos dice que no se llamará bloque, sino que lo entenderemos aquí en México como el parámetro de regularidad constitucional, del control de regularidad constitucional, y así lo vamos a denominar. Pero lo cierto es que ¿cuál es la característica o cómo podemos definir a este parámetro si nos atenemos un poco a lo que se entiende por bloque de constitucionalidad? Y tampoco hay un acuerdo entre la doctrina para entender qué es o dar una definición específica de bloque. Hay varias definiciones. Una es que se trata del conjunto de normas aplicables al caso o elenco de normas que prevalecen sobre las restantes. Otras personas los llaman como normas interpuestas, normas que no siendo formalmente constitucionales sirven de parámetro de validez del resto del ordenamiento. Otros lo entienden como normas materialmente constitucionales, pero no recogidas en la Constitución, y algunos más lo entienden como conjunto de normas que sirve para enunciar la constitución, para enjuiciar la constitucionalidad de una norma. En realidad no hay un acuerdo en cuál es el concepto tal cual, pero de todas estas de todas estas definiciones sí se puede en todo caso desprender que cuando estamos hablando de una figura de bloque de constitucionalidad, que en México lo entendemos como parámetro de control de regularidad constitucional, en realidad nos estamos refiriendo a este conjunto de normas que por mandato constitucional tienen un rango constitucional, independientemente de que en su origen hayan sido normas constitucionales. Y en este sentido, a partir de la reforma constitucional, tenemos que el parámetro de control de regularidad constitucional en materia de derechos humanos está conformado justamente por normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte y normas de derechos humanos previstas en la Constitución. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias las ventajas o desventajas de adoptar una figura así? En principio también causa reticencia, además de que rompe con una visión tradicionalista de entender a la Constitución, insisto, como un documento cerrado en donde las únicas normas con carácter constitucional pueden ser las que están previstas en ese documento al que llamamos Constitución. Lo cierto es que también se cuestiona esta figura porque finalmente se están incorporando a rango constitucional normas que no fueron aprobadas conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución para la creación de normas. Entonces, si se trata de normas de derechos humanos que están contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte, bueno, pues se cuestiona su origen democrático en el sentido de que no son normas que están siguiendo un procedimiento de reforma constitucional como se establece en el 135 constitucional. Y entonces se rompe en cierto sentido con este carácter democrático. Lo cierto es que, bueno, si tenemos en cuenta que los tratados internacionales en México son celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, pues justamente ahí ya hay, y la aprobación del Senado es precisamente para verificar que las normas que va a firmar y después ratificar el presidente de la República sean acordes a la Constitución. Lo cierto es que esa aparente
proceso antidemocrático pues queda un poco disminuido. En realidad hay una participación del Senado de la República en aprobar justamente la celebración de tratados internacionales. Y además, lo cierto es que a partir de la adopción de una figura como estas, lo que se permite es justamente un dinamismo constitucional. ¿Por qué? Porque constantemente se están incorporando a la Constitución estándares de protección en materia de derechos humanos que se pueden considerar de mayor protección para las personas. No siempre. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no necesariamente las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen los mayores estándares de protección de las personas. En muchos casos, las propias normas constitucionales y normas internas pueden ser mucho más protectoras. Pero lo cierto es que el desarrollo en materia de derechos humanos y que se ha llevado a cabo a partir del derecho internacional de los derechos humanos es mucho más dinámico. Entonces, en el momento en que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte se incorporan a este parámetro del control de regularidad constitucional, pues constantemente estamos avanzando en la protección de derechos humanos, constantemente se están desarrollando los contenidos, se están ampliando los contenidos de los derechos humanos que finalmente van a formar parte del parámetro de control de regularidad constitucional. Eso por otra parte. Ahora, si bien a partir de esto, además del dinamismo constitucional, lo cierto es que se permite a través de la incorporación de una figura como tal garantizar la mayor protección en materia de derechos humanos. Porque no solamente constantemente se está cambiando y están desarrollándose los derechos y los contenidos de los derechos, sino que además con esto se garantiza justamente que el parámetro no nada más esté contemplado por la norma de derechos humanos contenida en la Constitución, sino que también por las de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, y con eso se genere o se busque o se alcance como parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico la mayor protección de las personas, se garantice la mayor protección de las personas y la mayor protección de los derechos de las personas. ¿Cuáles son las consecuencias de adoptar este parámetro de control difuso, de control de regularidad constitucional? En principio son tres. En el momento en que tenemos un parámetro reconocido ya así expresamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que las normas que forman parte de ese parámetro pues se multiplican. Es decir, hay una multiplicación de fuentes a las que tenemos que acudir para definir lo que significa ese parámetro de control de regularidad constitucional en materia de derechos humanos. ¿Y ello qué implica? Ello implica definir también si como formando parte de ese parámetro solamente son las normas de derechos humanos, tanto de origen constitucional como internacional, o también las interpretaciones que sobre esas normas den o realicen los órganos autorizados, en último caso, para interpretar esas normas. Y si nos vamos al artículo 1 constitucional y a través de una interpretación literal, podríamos llegar a la conclusión que en realidad lo único que forma parte de este parámetro son las normas de derechos humanos, tanto de origen constitucional como de origen internacional. La cuestión es que para desentrañar lo que significan esas normas y los alcances de esas normas y el contenido de esas normas, pues a fuerza tenemos que acudir a las interpretaciones que sobre estas normas han realizado los órganos autorizados para ello.
¿Cuáles son estos órganos? Pues en principio, respecto de la Constitución, el Poder Judicial de la Federación. Así como para entender una norma constitucional, no solamente nos tenemos que ir a la Constitución, sino tenemos que acudir al JUS para ver qué ha dicho el Poder Judicial de la Federación sobre determinada norma constitucional. Bueno, pues lo mismo sucede en materia internacional. Para entender lo que las normas contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte, pues tenemos que acudir a las interpretaciones que sobre dichas normas han realizado los órganos autorizados para ello. Hoy, a partir de la discusión de la Corte en relación a la contradicción de tesis 293/2011, parece ser claro que la Corte entiende que forman parte del parámetro, al menos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era una discusión que también estaba pendiente y que se dejó pendiente a raíz de la resolución del expediente Varios 912/2010, en donde, a través de la cual la Suprema Corte de Justicia había distinguido entre criterios orientadores y criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y había entendido la Corte en su momento que serían criterios vinculantes aquellos que fuesen sentados en sentencias respecto de las cuales México haya sido parte, en ese caso. Pero si México no había sido parte en esos casos, en esas sentencias de la Corte Interamericana, entonces entendía la Suprema Corte que solamente se trataba de criterios orientadores. Bueno, a raíz de la discusión que se tuvo hace un par de semanas y con la resolución de esta contradicción de tesis, una de las tesis jurisprudenciales que se sienta es justamente entender que todas las sentencias de la Corte Interamericana, independientemente de que México sea parte o no en ellas, tienen un carácter vinculante. Entonces, si entendemos esto así, o si la Corte lo entiende, la Suprema Corte lo entiende así, podemos decir que el parámetro de control de regularidad constitucional no solamente está formado por las normas de derechos humanos de origen constitucional e internacional, sino también, y ya lo había dicho también en el Varios 912, por la interpretación del Poder Judicial de la Federación en relación a las normas de origen constitucional y todas las sentencias hoy de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta que sigue es, ¿solamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque si el parámetro establece que o se conforma por normas de derechos humanos de origen constitucional y de origen internacional, se refiere a normas previstas en todos los tratados internacionales de los que México forma parte, no solamente los tratados que se han firmado en el ámbito interamericano. Entonces, ¿qué pasaría con las interpretaciones que, por ejemplo, dan los órganos autorizados en los tratados internacionales que han sido firmados en el marco de Naciones Unidas? Como, por ejemplo, respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues el Comité de Derechos Humanos; respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así sucesivamente. Respecto de la Convención contra la Tortura, el Subcomité contra la Tortura, y la Convención para proteger los derechos de las niñas y de los niños, pues el Comité del Niño, de la niñez. Todos estos órganos realizan interpretaciones de las normas del pacto que los contempla y específicamente tienen una figura que se entiende como en su generalidad como observaciones generales, que lo que son interpretaciones del contenido de cada uno de los artículos de ese pacto. Entonces, para entender las normas de derechos humanos de origen
internacional que han sido firmadas y ratificadas en el marco de Naciones Unidas, pues tenemos que acudir a las interpretaciones que dan esos órganos y tendríamos que entender que esas interpretaciones son obligatorias porque finalmente son los órganos autorizados en último caso para interpretar esas normas. Lo que sucede es que aquí en la Suprema Corte de Justicia, pues con motivo de lo que se planteaba en la contradicción de tesis, solamente se refirió a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo considero que no podríamos excluir a estos órganos que por más que no sean de carácter jurisdiccional, sino cuasi jurisdiccional, lo cierto es que están haciendo una interpretación de esas normas que hoy en día forman parte de nuestro parámetro de control de regularidad constitucional. Esto por otro lado. Ahora, entonces, una de las consecuencias de adoptar esta figura del parámetro de control de regularidad constitucional es justamente que las fuentes se multiplican. Las fuentes que forman parte de ese parámetro se multiplican. La siguiente consecuencia es que ese conjunto de fuentes que forman parte del parámetro se convierten en parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Es decir, hoy en día los derechos, la persona y los derechos humanos de las personas son parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. Y esto lo podemos contemplar en los artículos, por ejemplo, 15, 103, fracción primera, 105, fracción segunda, inciso G. Y en la nueva ley de amparo, en el 107, fracción primera, inciso A, en donde se establece todos estos artículos que, ya sea el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y los tratados internacionales que en un momento dado vaya a firmar y ratificar México, tendrán que ajustarse a las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Es decir, la consecuencia consistente en que se convierte en parámetro de validez este conjunto de normas está prevista expresamente en estos artículos, en el 15, en el 103, fracción primera, en el 105, fracción segunda, inciso G. Y, por supuesto, los correspondientes a la nueva ley de amparo en materia de amparo indirecto y, en todo caso, en materia de amparo directo también, pero sobre todo amparo indirecto. Pero no solo eso, una tercera consecuencia de adoptar esta figura consiste en que las normas que forman parte de este parámetro se convierten también en parámetro de interpretación del resto del ordenamiento jurídico. Entonces, no solamente son parámetro de validez, que ¿qué quiere decir que sean parámetro de validez? Que en el momento en que haya un acto o una norma que sea contraria a ese conjunto de normas que forman parte del parámetro, pues esa norma tendrá en todo caso que ser expulsada del orden jurídico y ese acto tendrá en todo caso que declararse inconstitucional y buscar la emisión de un nuevo acto que se adecúe a ese parámetro. Eso es lo que quiere decir un parámetro de validez. En el caso de la competencia de los poderes judiciales locales, estaremos frente a una posibilidad simplemente de inaplicar las normas porque los poderes judiciales locales no tienen la facultad de expulsar del orden jurídico la norma o en todo caso declarar inconstitucional un acto que fuese contrario a ese parámetro. Pero lo cierto es que la consecuencia del parámetro de validez es justamente eso, la posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico una norma específica que vaya en contra o bien declarar inconstitucional un acto de una autoridad en el Estado. Pero entonces decía, otra de las consecuencias es que también se convierte en parámetro de interpretación del resto del ordenamiento. Y aquí entramos en el terreno
de la llamada interpretación conforme. Y lo cierto es que si analizamos el párrafo segundo del artículo primero constitucional, nos daremos cuenta que ese parámetro que hoy está reconocido en el primer párrafo es un poco distinto para efectos de interpretación. Porque el párrafo segundo lo que establece es que las normas de derechos humanos, todas, cualquiera en donde esté, cualquiera que sea su fuente, serán interpretadas a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. Esto es distinto a las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Es decir, el parámetro para efectos de interpretación es un poco más amplio en un sentido y un poco más restringido en otro. Es un poco más amplio en el sentido de que permite hacer uso de tratados internacionales en materia de derechos humanos, aunque México no forme parte de ellos. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. México no puede formar parte de ese convenio porque no es un país europeo, no forma parte del Consejo de Europa y jamás podrá firmar un Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no solamente son las normas de ese convenio y de los protocolos que los han modificado, sino las interpretaciones que sobre dichas normas ha dado justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en muchas ocasiones los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues son mucho más protectores que los de la Corte Interamericana o que los de la Comisión Africana o que lo que ustedes quieran. Entonces, para efectos interpretativos, de acuerdo al artículo segundo, al párrafo segundo del artículo primero, podríamos en todo caso acudir a ese tratado independientemente de que México no forme parte. ¿Por qué? Porque lo dice textual. Se interpretarán conforme a esta Constitución y a los tratados internacionales en la materia. Yo entiendo cuando dice tratados internacionales en la materia, a tratados internacionales de derechos humanos. La pregunta aquí es cuándo estamos frente a un tratado internacional de derechos humanos y cuándo estamos frente a un tratado internacional general. ¿Cómo distinguimos entre unos y otros? Y para eso hay varios criterios que ya ha dado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha recogido de jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y dice, bueno, los criterios distintivos de un tratado y otro se pueden o se consideran los siguientes. El primero es que, ¿cuál es el objeto del tratado internacional? Pues si el objeto es la protección de los derechos humanos, estamos frente a un tratado internacional en materia de derechos humanos. Y la segunda cuestión que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el carácter de las obligaciones que asumen los estados entre sí al firmar y ratificar ese convenio internacional. Si resulta que son obligaciones que adquieren recíprocamente entre sí, pues estaremos frente a un tratado internacional en general, no de derechos humanos. Pero si son obligaciones que los estados asumen frente a terceras personas, en este caso frente a las personas y para proteger los derechos humanos de las personas, entonces estaremos frente a un tratado internacional en materia de derechos humanos. Esos son dos de los criterios que nos pueden ayudar a decidir cuándo se está frente a un tratado internacional de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, amplía el parámetro de interpretación, pero restringe en el sentido de que se refiere solamente a la Constitución y a los tratados internacionales de la materia. Es decir, es distinto porque no se refiere a las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales. Se refiere al tratado, no a las normas. Entonces, restringe en el sentido que para efectos interpretativos solamente podemos acudir a los tratados internacionales en la materia, no a las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, que es muy distinto, porque para efectos interpretativos, a pesar
de que ya formaría parte del parámetro de control de regularidad constitucional una norma, por ejemplo, como el derecho a la asistencia consular prevista en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, lo cierto es que para efectos interpretativos no lo podríamos utilizar porque la Convención de Viena sobre relaciones consulares no es un tratado internacional en materia de derechos humanos, porque el objetivo y fin de ese tratado internacional, pues es justamente regular las relaciones consulares entre dos estados, no la protección de derechos humanos. Pero en el momento en que ya está previsto en el primer párrafo, pues entonces estamos realmente blindados, pues, o sea, prácticamente todo puede utilizarse, quizá no para formar parte del parámetro, pero sí para interpretar las normas que forman parte del parámetro. De ahí la importancia del segundo párrafo del primero constitucional, porque nos van a servir los tratados internacionales en la materia y evidentemente la interpretación que den para interpretar lo que sí forma parte del parámetro y que se convierte en parámetro de validez del resto del ordenamiento. Es decir, en términos prácticos, podremos acudir a una norma del Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para definir los alcances de una norma de derechos humanos prevista constitucionalmente o de una norma de derechos humanos prevista en un tratado internacional del que México sí forma parte. Es ahí como se puede ver la amplitud de esto y de la importancia que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya reconocido expresamente la existencia de este parámetro y le haya reconocido expresamente por primera vez en México que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte tienen un rango constitucional. O sea, no es una cosa menor, en realidad esta parte es fundamental, es la primera vez que expresamente lo reconoce la Suprema Corte, aunque ya estaba en la Constitución, pero vamos, el reconocimiento expreso significa un avance porque esto es jurisprudencia obligatoria para el resto de las juzgadoras y juzgadores del país. Hoy, de todo el país, a raíz también de la adopción de la doctrina del control difuso de convencionalidad. Estos son entonces los tres, digamos, las tres consecuencias de la adopción de este parámetro. Ahora, ¿qué es importante resaltar en el tema del parámetro de control de regularidad constitucional? Hay varios puntos que tenemos que resaltar y hay discusiones pendientes en el tema, que también son muy importantes. La primera es que lo que tenemos que entender desde ya es que lo que forma parte de este parámetro son las normas de derechos humanos, no los tratados internacionales de los que México forma parte, no la Constitución en sí misma, sino son las normas de derechos humanos previstas en la Constitución y previstas en los tratados internacionales. Esto es un mar de posibilidades, como lo demuestra la propia Convención de Viena sobre relaciones consulares, o sea, porque puede haber muchos tratados internacionales, de hecho los hay, de todas las materias habidas y por haber, que contengan una norma de derechos humanos en su cuerpo. Bueno, pues y mientras México sea parte de ese tratado, esa norma va a ser y va a formar parte del parámetro. Entonces, ahí la protección es muy amplia. Eso por un lado. Consecuentemente, estas normas de derechos humanos adquieren un rango constitucional y con eso se convierten, insisto, en el parámetro de validez y de interpretación del resto del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la herramienta que utiliza o la fórmula que utiliza nuestra Constitución para
construir un parámetro? Bueno, pues lo hace a través de una técnica de reenvío. Es decir, es la propia Constitución la que reenvía a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte para saber o definir en qué consiste ese parámetro. No es que las jerarquice. Ojo, la consecuencia es la jerarquía constitucional, es decir, en el momento en que por mandato constitucional se reenvía a las normas de derechos humanos, lo cierto es que esas normas adquieren rango constitucional, pero la fórmula que utiliza México para hacerlo no es darles una jerarquía expresa, sino utiliza una técnica de reenvío. Distinto es, por ejemplo, lo que hace o lo que realiza o la fórmula que adopta Argentina. Argentina, en su artículo 75 constitucional, dice, todos estos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Entonces, ahí la técnica que está utilizando la norma constitucional argentina es justamente una técnica de jerarquización expresa. Acá no, aquí no estamos hablando expresamente de una jerarquía, aquí simplemente estamos reenviando a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales para definir lo que realmente integra este parámetro de control de regularidad constitucional. Por supuesto, las interpretaciones de estas normas que forman parte del parámetro, pues deben de ser consideradas. Podemos discutir si forman o no parte del parámetro, pero lo cierto es que hay que acudir a ellas para definir los alcances de las normas que sí forman parte del parámetro, porque tanto en los tratados internacionales como en la Constitución están definidas estas normas en términos muy generales, y si nos quedamos simplemente con el aspecto normativo, nos podemos quedar muy limitados y podemos llegar a conclusiones muy distintas si no consultamos la jurisprudencia que se ha desarrollado en torno a estas normas que ya forman parte del parámetro constitucional. Otra cosa que es muy importante, el análisis del parámetro es un análisis conjunto, es un análisis conjunto de dichas normas que forman parte del parámetro. ¿A qué me refiero con esto? Si la solución la da la norma de derechos humanos de origen constitucional, eso no quiere decir que no tengamos que acudir a la norma de derechos humanos de origen internacional. El parámetro lo conforman ambos tipos de normas de una forma conjunta. Insisto, si la solución no las da la Constitución, de todas formas tenemos que acudir a lo que dice la norma de origen internacional para entender en realidad cómo está formado ese parámetro, cuáles son los alcances, tomando en cuenta las consideraciones en sede internacional y las consideraciones en sede nacional. Entonces es un análisis conjunto, no es, si ya la Constitución me dio la razón, ya para qué me molesto en acudir a los tratados internacionales y ver las interpretaciones internacionales sobre el tema. No, hay que hacerlo para definir los alcances del parámetro en cada caso concreto según la norma de derechos humanos que estemos analizando. La libertad de expresión no solamente se puede entender en términos del artículo 6º y 7º constitucionales. Para entender la libertad de expresión, tenemos que acudir al 6, al 7, al 13 de la Convención, al 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y no solo eso, tenemos que acudir a la interpretación que ha dado sobre la libertad de expresión el Poder Judicial de la Federación, a la interpretación que ha dado la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay que acudir a lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. Y solamente acudiendo a todo esto es que tendremos definido
lo que significa el parámetro que va a ser validez del resto del ordenamiento. Porque si nos quedamos nada más con la Constitución o nos quedamos nada más con la norma internacional, nuestra conclusión puede ser completamente distinta. Si nos quedamos nada más con la Constitución y la interpretación que ha dado el Poder Judicial de la Federación sin acudir a la norma internacional y a sus interpretaciones, nos podemos quedar corto para definir los alcances de ese parámetro en el momento en que estamos analizando un caso concreto. Tenemos que tener toda la historia completa y a partir de ahí decidir si esa norma que estamos analizando o si ese acto que estamos impugnando del Estado se ajusta o no se ajusta a todo lo que implica ese parámetro. Y todo lo que implica es todo lo que se ha interpretado sobre esa norma. Entonces, es un análisis conjunto, no exclusivo. Bien. Y en ese sentido, pasaría ya al tema que considero ahorita más importante y que tiene que ver con lo que definió la Corte, la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293, diagonal 11. Y específicamente me refiero al tema de las restricciones constitucionales. Porque si ustedes siguieron estas discusiones en el Pleno de la Corte, se podrán haber percatado que la Corte dice sí, existe un parámetro conformado por estas normas de derechos humanos, de origen nacional y de origen internacional, pero en caso de que haya una restricción prevista constitucionalmente, siempre prevalecerá la restricción prevista constitucionalmente. Y esto, pues, causa mucha confusión. Mucha confusión porque, por un lado, estamos entendiendo que las normas de derechos humanos de origen internacional van a fungir como un parámetro de validez del resto del ordenamiento, pero por el otro lado estamos diciendo que ante una restricción constitucional no importa esa norma, sino lo que importa es la Constitución. Hay un choque entre dos principios fundamentales y es justamente el principio pro persona, que también está previsto en el artículo 1 constitucional, y el principio de supremacía constitucional. Si ustedes pudieron seguir las discusiones o leer las versiones taquigráficas de esas sesiones, se habrán dado cuenta que hay un bloque de ministros y ministras que creen en las restricciones constitucionales como una defensa a la supremacía constitucional, y hay otro bloque de ministros que dicen lo que tiene que regir en materia de derechos humanos y ha regido y ya se había reconocido a partir de la reforma constitucional e incluso antes de la reforma constitucional jurisprudencialmente por el Poder Judicial de la Federación, es la existencia del principio pro persona. Y es el principio pro persona el que tiene que guiar o es el principio eje de la interpretación en materia de derechos humanos. La cuestión es así, o sea, hay un reconocimiento expreso del parámetro, pero también hay un reconocimiento expreso y no tan claro, posteriormente no se vuelve tan claro, de que en materia de restricciones constitucionales deben de prevalecer estas. Si uno se acerca a esto de primer momento, pues además de que parece un contrasentido, parece ser que la reforma constitucional se vino para abajo. Pero en realidad no lo es así. O sea, no es así si tomamos en cuenta en qué condiciones fue que se aprobó esta resolución de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Porque
si pudieron seguirlo, se darán cuenta que hay una mayoría de ministros que consideran que estas restricciones no van a prevalecer a priori, sino que tendría en todo caso que analizarse caso por caso, ponderarse caso por caso para ver si la restricción constitucional prevalece o no prevalece. La mayoría de los ministros y ministra van a elaborar o anunciaron la elaboración de un voto concurrente. O sea, si bien el sentido de la resolución es sí al parámetro, no, cuando haya restricciones constitucionales van a prevalecer estas, lo cierto es que 10 ministros y ministras aprobaron este sentido de la resolución, pero se reservaron la posibilidad de elaborar un voto concurrente. Y en ese voto concurrente, por el posicionamiento que dieron durante la sesión, es que prácticamente la mayoría de esos 10 van a o entienden que esas restricciones constitucionales se tienen que analizar y ponderar caso por caso. Entonces, es como una decisión extraña porque se admite un sentido, pero entendiéndolo de determinada forma. Y ese entendimiento es justamente en su mayoría que tendrá que hacerse caso por caso. Eso por un lado. Pero también, lo cierto es que no solamente se aprobó esto a partir de la contradicción de tesis, sino que se aprobó también que todos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan obligatorios. Entonces, si esto es así, nos lleva a un planteamiento de la forma siguiente. ¿Qué pasa si hay una contradicción, si hay una restricción prevista constitucionalmente que sea contraria a la percepción que en una sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga sobre esa restricción? Es decir, ¿qué va a suceder si estamos frente a una restricción constitucional que en principio tendría que prevalecer por lo que se aprobó, pero hay un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que esa restricción constitucional no se sostiene y que es un criterio que resulta obligatorio por la propia decisión de la Suprema Corte de Justicia? Ese es el punto. O sea, ¿qué pasa si pronto llega a la Corte una sentencia en materia de arraigo? Para ponerlo en términos claros. Como sabemos, el arraigo no se sostiene a nivel internacional. El arraigo, hay una convicción desde el ámbito de Naciones Unidas como desde el ámbito del sistema interamericano que es violatorio de derechos y que por tanto resulta inconvencional. Viola la presunción de inocencia y por lo tanto el debido proceso, viola la libertad y entre otros tantos derechos. ¿Qué pasa si un caso llega a la Corte Interamericana en materia de arraigo? No tiene que ser un caso mexicano. Si no fuese un caso mexicano, pues el criterio que siente esa Corte Interamericana va a resultar obligatorio para México, por propia decisión de la Suprema Corte de Justicia. Y ese criterio se va a enfrentar a la restricción prevista en el artículo 16, párrafo octavo, que permite la subsistencia del arraigo en temas de delincuencia organizada. Si esto lo estableciera la Corte Interamericana en un caso donde México no forma parte, pues de por sí ya es obligatorio. Pero si lo hiciera a partir de una sentencia en la que México forma parte, pues para cumplir esa sentencia, ello implicaría sentar de nueva cuenta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a analizar los alcances del cumplimiento de esa sentencia que diga que el arraigo no se sostiene.
Y esa sería una nueva oportunidad para replantear esto de las restricciones constitucionales, que a todas luces, desde mi punto de vista, es contradictorio con el principio pro persona, que también está previsto constitucionalmente. Pero mientras eso sucede, y que tenemos que lidiar con estas restricciones constitucionales por decisión de la Corte, lo cierto es que, uno, hay que tomar en cuenta cómo es que se llegó a esa resolución. Es decir, hay que tomar en cuenta esos votos concurrentes que van a venir, que ya se anunciaron que vendrán junto con el engrose y que establecerán, en todo caso, cómo es que tenemos que entender estas restricciones. Porque si es la mayoría, que no va a ser la mayoría porque va a el voto particular del ministro Cosío que votó en contra, igual puede venir en ese mismo sentido, que los 5, o sea, los 4 más el ponente, más el de Cosío, que veremos cómo vendrá el voto particular de Cosío, que a lo mejor se adhiere entonces haría mayoría. Entonces es una decisión tomada a favor de las restricciones constitucionales, pero con una mayoría de votos concurrentes que nos van a decir sí, pero caso por caso, no a priori. Y eso nos cambia por completo el panorama. Nos cambia por completo el panorama porque entonces, cuando tengamos una restricción constitucional, pues tendremos que analizar esa restricción constitucional caso por caso. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a muchas cosas. Lo primero es entender cuáles son estas restricciones constitucionales. Porque de la discusión parecía entenderse que solamente las previstas en el artículo 29 eran a las que se refiere la parte final del párrafo primero constitucional, el párrafo primero del artículo primero constitucional. Pero lo cierto es que no. Si ustedes analizan cada uno de los artículos y cada uno de los derechos previstos constitucionalmente, pues todos los derechos tienen restricciones. Y no puede ser de otra manera, porque los derechos no son absolutos, no pueden ser absolutos. No pueden ser absolutos porque necesitan poder ser restringidos para permitir una convivencia en una sociedad democrática. No pueden ser absolutos. Pero eso no quiere decir que cualquier restricción sea válida. Porque lo cierto es que puede haber, o sea, si ustedes analizan todas las restricciones que existen en el texto constitucional, se podrán dar cuenta que al menos existen pues 3 tipos de ellas, ¿no? Unas que tienen que ver con límites generales al ejercicio de los derechos. ¿A qué me refiero con esto? A los conceptos jurídicos indeterminados, como moral pública, paz pública, orden público, seguridad nacional, derechos de tercero y demás. Esas son una primera modalidad de las restricciones que podemos encontrar en el texto constitucional. Otras que no están previstas en la Constitución específicamente, pero que la Constitución manda a la legislación a que desarrolle los términos o el contenido de los derechos. Y entonces es la legislación la que en todo caso podrá poner restricciones. Esa es otra forma de restringir los derechos, que tendrán formalmente una base constitucional, porque es la propia ley, la propia Constitución la que manda a la ley a regular los términos del ejercicio de ese derecho, pero solamente en un aspecto formal. Y están las restricciones dirigidas a personas específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, restricciones de derecho para las personas extranjeras, no nacionales.
tienen determinadas restricciones en el ejercicio de sus derechos, ejercicios de derechos políticos, el derecho a petición, por ejemplo, el derecho de asociación en materia política, el derecho a votar, etcétera, 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 que son restricciones dirigidas a personas específicas. Bueno, lo cierto es que estas restricciones, lo primero que tendría que decirse es que tienen que estar expresamente establecidas en la Constitución. Es decir, nosotros no podemos deducir una restricción a través de una interpretación de un artículo constitucional. No podemos decir, es que del artículo se desprende tácitamente una restricción. En principio, la restricción, como mínima protección, tiene que estar expresamente establecida. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se trata de restricciones impuestas por ley, ya que por propio mandato constitucional es la ley la que va a regular el ejercicio de ese derecho determinado, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque no cualquier restricción se sostiene, sustantivamente hablando. Es decir, en principio, la restricción que sea establecida a través de una legislación secundaria no puede ir más allá de la restricción prevista expresamente en la Constitución, de entrada. Pero además, dicha restricción, en todo caso, tendría que cumplir con un test de proporcionalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que tendríamos que analizar, en el caso concreto, si la restricción establecida legalmente es una restricción o una medida idónea para proteger el bien constitucional que se está buscando proteger a partir de la restricción. Si esa restricción resulta en una medida necesaria para proteger el bien constitucional que queremos proteger a partir de la restricción de un derecho. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no hay una restricción menos, que afecte en menor medida al derecho que vamos a restringir. Y también tendrá que cumplir con un test de proporcionalidad. O sea, ¿cuál es el beneficio que se obtiene para el bien constitucional protegido y cuál es el perjuicio que eso implica para la restricción del derecho que está prevista? Es decir, tiene que haber un balance entre el beneficio obtenido de la restricción, por parte de la restricción, y el perjuicio causado al derecho que va a ser restringido. Entonces, tiene que haber, en todo caso, y tiene que realizarse un test de proporcionalidad, lo cual nos lleva a concluir que no hay forma de establecer que toda restricción constitucional prevalece a priori, porque depende de las circunstancias del caso concreto. Y lo mismo sucede con el tipo de restricciones que se refieren a los límites de los derechos por estos conceptos jurídicos indeterminados. O sea, nosotros no podemos decir qué significa la paz pública, la moral pública, la salud pública, el orden público, la seguridad nacional a priori. Son conceptos jurídicos indeterminados y para entender si realmente el ejercicio de un derecho está afectando estos conceptos jurídicos indeterminados, pues tendremos que hacer un análisis en el caso concreto para ver si en realidad hay una afectación a la moral pública, así que tenemos que entender por moral pública en las circunstancias específicas del caso. Porque, insisto, se trata de conceptos jurídicos indeterminados que no podemos definir, son indeterminados por naturaleza, no se pueden definir. De ahí que sea necesaria el análisis caso por caso y la ponderación caso por caso. Si no, no hay forma. Y esto simplemente sin tomar en cuenta lo que diga el ámbito internacional. O sea, esto es un análisis sobre la constitucionalidad de las restricciones. Sobre la constitucionalidad de las restricciones.
Además, si a esto le aumentamos qué es lo que sostiene el ámbito internacional sobre estas restricciones, y si entendemos que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son criterios de carácter ya obligatorio, pues entonces tenemos que concluir que tendríamos que hacer un análisis de la restricción constitucional a la luz de esos criterios. Entonces, con lo que tenemos hoy, y ya con esto voy a terminar, existe un parámetro de control de regularidad constitucional total o completo para lo que se refiere a leyes secundarias. Es decir, normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte, normas de derechos humanos contenidas en la Constitución, son parámetro de interpretación y de validez del resto del ordenamiento jurídico, cuando es secundario. Cuando se trata de una restricción constitucional, la Suprema Corte de Justicia nos dice hay que atender esa restricción constitucional. Pero la mayoría de los ministros nos dice sí, nada más que caso por caso, a través del voto concurrente. Y además nos dicen los criterios de la Corte Interamericana son obligatorios. Entonces, como podrán darse cuenta, este shock de principio se matiza con el día a día y con la argumentación y el análisis de las restricciones caso por caso. Porque el espíritu finalmente de la reforma y el espíritu de aquellos ministros y ministra que votó a favor de ese proyecto fue justamente en el entendimiento de que esa restricción constitucional tendría que tener un carácter jerárquicamente superior o de supremacía constitucional, pero analizándolo caso por caso. Y si tenemos como eje justamente el principio pro persona para analizar caso por caso como un elemento adicional, pues entonces podremos darnos cuenta cuándo se van a sostener estas restricciones. Esto en tanto llega un caso mexicano o de otro país a la Corte Interamericana que se refiera sobre una restricción prevista constitucionalmente, insisto, como el arraigo o como la extinción de dominio o como cualquier otra restricción, esta de los derechos laborales para las fuerzas de seguridad que son absolutamente negados y todas estas restricciones que están previstas constitucionalmente. En cuanto lleguen nos vamos a sentar otra vez a platicar si se sostiene o no se sostiene esto de las restricciones constitucionales. Entonces, no hay que apanicarse, esa es la moraleja, o sea, lo cierto es que el camino está abierto, no resultó de la mejor forma como hubiésemos querido, pero hay ventanas de interpretación que evidentemente tendremos que tomar en cuenta y que yo creo que así lo entiende la mayoría de los ministros y ministras para llevar a cabo, pues, lograr finalmente la protección en la mayor medida de los derechos humanos en el país. Por su atención, muchas gracias.